A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El día de hoy tenemos un programa especial en conmemoración al Día de la Lucha contra el SIDA. Entonces el tema de hoy que vamos a hablar es acerca del VIH y sus implicaciones a nivel de la cavidad oral. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis López. Muchas gracias nuevamente aquí por la invitación. Muy cercanos ya a la fecha, 1 de diciembre, se conmemora el Día de Lucha contra el SIDA o VIH humano. Este síndrome de enfermedad viral fue catalogada por la OMS en 1988 como la enfermedad más devastadora sobre la humanidad. Y de eso vamos a hablar en esta fecha que se aproxima, de sus implicaciones, de sus etapas, de su diagnóstico, de cómo actúa este virus y que las manifestaciones orales son muchas veces las primeras en aparecer de esta sintomatología de graves secuelas. Vale aclarar que el SIDA sigue siendo un término mal empleado para esta enfermedad, porque la fase final de la enfermedad del VIH del SIDA es la fase final de infección. Es la muerte por enfermedades oportunistas y por un sistema inmunitario debilitado completamente en el paciente. Exactamente, esto es muy cierto como explica el doctor. El VIH es el virus causante de la enfermedad del síndrome del SIDA. Esto hay que tener muy en claro, ¿no? Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que causa este virus. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Empecemos por el primer tema. Sí, vamos a empezar con el VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida, sus manifestaciones orales. Vamos a ir viendo que esto fue descubierto, o a ellos se les atribuye el haber descubierto el virus. Robert Charles Gallo, estadounidense, y Luc Montagnier, francés, investigadores biomédicos que fueron los descubridores del VIH. Se habla de que esta es una pandemia, es decir, una epidemia, pero a nivel global, a nivel mundial, un problema de salud mundial. Se calculaba, la OMS se calculaba que para el año 2000 habría entre 30 a 40 millones de infectados en el mundo, de los cuales 10 a 15 millones ya presentarían SIDA, es decir, manifestaciones de la enfermedad con mortandad. El predominio por siempre de esta enfermedad es la vía sexual, aunque también hay la vía hematógena, que es por sangre o transfusiones, y la vía perinatal, que es la de madre a hijo, ¿no? El efecto inmunosupresor, prácticamente lo que hace este virus, este es el virus del SIDA en un esquema, ataca a los linfocitos TD4, que tienen unos receptores que se llaman CD4, ¿no es cierto? Ataca a los monocitos, a las células de Langerhans y también en parte a los linfocitos B, es decir, ataca al sistema de defensa del organismo. Vamos a ver cómo el virus lo que hace es mutar al ingresar al organismo. Él tiene un ARN en su cadena molecular y cambia al ADN molecular del ser humano mediante una molécula que se llama la adenasa transferasa, ¿no es cierto? Cambia esta molécula y vamos a ver en este video esquemáticamente cómo es que actúa el VIH, cómo penetra en las células de defensa del organismo. Exactamente, se trata de un virus clasificado en la familia de los retrovirus, ¿no?
Aquí se puede observar cómo el virus entra en contacto con la membrana celular de la célula del huésped, interactúa con los receptores, se fusionan las membranas, perfora la membrana y el virus ingresa con unas proteínas asociadas. Aquí se puede observar cómo el virus se reparte a nivel del citoplasma de la célula. Y aquí está la transcriptasa reversa, que va a copiar el RNA o ARN viral, lo copia, forma una doble hebra como si fuera un ADN normal. Posteriormente, esta copia ingresa al núcleo, se fusiona, forma parte con el núcleo de la célula huésped y comienza a hacer copias del virus. Es decir, este virus utiliza toda la maquinaria de la célula para replicarse. Utiliza los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el propio núcleo. Entonces prácticamente es el virus que empieza a dominar toda la célula en sí. Aquí se puede observar cómo el virus se encapsula. Van saliendo más copias del virus, ingresan a las ribosomas. Aquí se puede observar cómo se siguen formando. Yo tengo un rato. Durísimo. Me atoré con algo horrible. Casi ya no voy a hablar más. Repitamos desde qué parte repetimos. Todo el video. Aquí se puede observar cómo este virus, catalogado dentro del retrovirus, entra en contacto a través de los receptores con la célula del huésped, se fusiona la membrana nuclear, el virus ingresa dentro de la célula. Aquí podemos ver el RNA del virus con las proteínas asociadas. Esta proteína es una transcriptasa reversa que va a copiar el RNA viral. Ahí está, esto es como hace la copia. Le hace una doble hebra como es el ADN normal del humano. Este ADN viral ya se incorpora al ADN propio de la célula y comienzan a hacerse las copias del virus, este ARN viral. Aquí se puede observar cómo el virus empieza a dominar lo que es la célula en sí. Se apropia de todos los elementos para seguirse replicando. Se apropia de todo lo que es las mitocondrias, de todo lo que es el aparato de Golgi para seguir haciendo copias del virus en sí. Aquí está otra vez esquemáticamente cómo se van haciendo las copias del virus. Aquí está el virus en el aparato de Golgi replicándose ya, formándose. Posteriormente, cuando se forma este virus, se vuelve a encapsular y es botado de nuevo al torrente sanguíneo. De esta forma el virus va a seguir contaminando a más y más células, y ese es el proceso que tiene este virus de actuar, ¿no? Sí, por eso es muy difícil detectarlo y muy difícil tratarlo. Sí, va duplicando y el organismo no es capaz de con sus anticuerpos identificarlo, porque él se camufla a través de su estructura molecular, ¿no? Y vamos a ver las etapas de esta infección. Bueno, como hablábamos, la etapa final de la infección es del SIDA. El SIDA es las infecciones oportunistas que atacan cuando ya el paciente está infectado con VIH. Entre estas enfermedades oportunistas, cuando el sistema inmune se encuentra ya indefenso, se produce, y lo que vamos a ver principalmente, la tuberculosis, los linfomas, los tumores malignos, conocido también el sarcoma de Kaposi, que también es parte de un tumor que se forma en pacientes VIH. ¿Sí? Los criterios para considerar el virus de inmunodeficiencia humano en un paciente. Signos principales: pérdida de peso del 10%, diarrea crónica más de un mes, fiebre mantenida un mes. Estos son los signos principales. ¿Sí? Tenemos los signos secundarios: tos un mes, dermatitis generalizadas, herpes zóster recurrente, candidiasis bucofaringia, que vamos a ver qué son las candidiasis, como infecciones micóticas que aparecen mucho en pacientes con VIH y la cavidad oral, el herpes simple, los fuegos que llaman, pero que el paciente ya contaminado con VIH no tiene la capacidad de defensa y que puede permanecer más de un mes. Ajá. Y la linfoadenopatía generalizada. La Organización Mundial de la Salud te dice que que se debe considerar uno o dos síntomas principales asociados a uno secundario
es clara muestra de que hay probablemente VIH y que hay que hacer un examen complementario, un examen de ELISA, un examen de CD4 para demostrar que puede haber VIH. Exactamente, es muy importante, una vez que sean determinados algunos de estas enfermedades asociadas al VIH, que el paciente se haga un examen de sangre correspondiente para determinar si es en sí VIH positivo o negativo. Porque hay muchas de estas enfermedades que solo se presentan, o no solo, sino que más comúnmente se presentan en este tipo de pacientes inmunocomprometidos, a diferencia de un paciente normal, sano, que estas enfermedades raramente ocurren. Sí, y vamos a ver igual, asimismo, las etapas de la infección por VIH y las manifestaciones orales. Primero, se dice que el 40% de los pacientes infectados con VIH pueden presentar manifestaciones en cavidad oral. Y más del 90% de pacientes con infecciones de VIH ya presentan síntomas en cavidad oral que demuestra que el paciente está contaminado con VIH. Entonces, la primera fase, digamos que es la exposición al virus, ¿sí? Que dura entre 6 a 12 semanas. Los contactos, como hablábamos, o la forma de contraer el SIDA, sexual, parenteral, perinatal, es decir, venoso, nacimiento, de madre e hijo y el contacto sexual sin protección. La infección aguda, esta es la segunda etapa. Sí, se habla que alrededor de 6 a 52 semanas. Aparece como, no todos los pacientes puede aparecer esto, ¿no? Pero en la gran mayoría puede aparecer artralgias, dolor articular, que es eso, fiebre, linfoadenopatías, es decir, los ganglios de la zona del cuello se infartan o se hinchan, para que nos entiendan, y aparece, es parecido a la influencia, es más o menos como un estado gripal fuerte. Eso es lo que pasa. En la tercera etapa hablamos de una infección asintomática temprana. Esto puede suceder entre los 9 a 12 meses a un año. Igual, lo único que puede presentar el paciente es una linfoadenopatía, es decir, inflamación de la cadena ganglionar, ¿sí? Y que puede estar esto durando de 3 a 5 años y con un buen estado de salud, aparentemente, ¿sí? Tenemos la infección sintomática. Esto ya es 5 años de exposición al VIH. Esto puede ser entre los 5 a 7 años y sin identificar que el paciente está contaminado. Manifestaciones bucales, virales. ¿Cuáles son estas? Virales, micóticas, bacterianas, neoplasias o tumores, la cándida albicans, que es una infección de tipo micótica, la leucoplasia vellosa, la aguna, que es la gingivoestomatitis ulcerativa necrótica, en la cual es una enfermedad periodontal. La candidiasis, hay 3 tipos. La eritematosa, que es la primera que puede aparecer, que es una infección por hongos, la más temprana que puede aparecer por VIH. La pseudomembranosa, que era la anterior, en la cual presenta unas manchas blanquecinas. Exacto, unas manchas blanquecinas, pero que se pueden arrancar, se pueden extender, y quedan sangrantes los espacios. Y la siguiente es la hiperplásica o hiperqueratósica o atrófica, que se llama, en la cual blanquecinas ya tiene mayor volumen, ¿no? Y ya no hay cómo desprender. Ya son más difíciles de desprender y se pegan al paladar. Estas 3, cuando el paciente presenta candidiasis, es el primer síntoma el primer signo de infección de VIH o de inmunosupresión en un paciente. Ojo, no quiere decir que porque tenga Candida albicans tenga SIDA. No. Es la manifestación de que tiene el virus, ¿no? Exactamente, que tiene el virus. Porque también hay pacientes que pueden presentar candidiasis y ser VIH negativos. Claro, por ejemplo, pacientes de avanzada edad, pacientes con sequedad en la boca, tienen tendencia, pacientes que toman antibióticos por muy largo tiempo, también suelen tener tendencia a que se desarrolle este tipo de hongo en la cavidad oral. Hay que tener muy en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? O la causa de la candidiasis. La queilitis angular también aparece. Las sequedades en las fisuras, erosiones, es una base eritematosa seca a nivel de los ángulos de la boca. Esto, cuando hay baja de defensas, normalmente a todos nos ha pasado, sentimos esta sequedad o nos puede dar esta queilitis angular. Pero cuando ha afectado el VIH, esto ya es más crónico, más de etapas de que regresa nuevamente, que es se presenta muy frecuentemente, entonces ya puede estar asociado a una infección por VIH, y que también la queilitis angular es un hongo, una Candida albicans, ¿no es cierto? Un tipo de hongo. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una infección también de tipo viral y sí es más común en el VIH, se llama leucoplasia vellosa.
es producida por el virus de Epstein-Barr, la famosa mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, que cuando hay procesos virales inmunológicos se presenta también esta enfermedad, pero en el VIH refleja esta hiperplasia epitelial o este crecimiento de manchas blancas de tipo cándida también, que son desprendibles y que sí es más asociado a VIH. Este tipo de leucoplasia vellosa. Es raro encontrar leucoplasia vellosa en un paciente que no tenga VIH. Es muy, muy difícil. Por eso se consideró como el primer signo del paso. Esto es lo que hablábamos, una guna o una gingivitis úlcero-necrosante, ¿no? Exactamente. Aquí vemos un caso, se puede observar el signo pactognomónico de esta enfermedad periodontal, que es la pérdida de las papilas interdentales, es decir, de la encía que está entre diente y diente. Aquí se puede observar, está eritematoso, está sangrante, hay pérdida de papila interdental, a veces hay exposición también de hueso. Aquí se puede observar también otro caso, otro tipo de enfermedad periodontal asociado, que es el eritema gingival lineal, que puede ser un indicativo importantísimo y primero de la presencia del virus en la boca, y es el odontólogo el cual muchas veces lo identifica o tendría que identificarlo, ¿no? Sí, como tú lo has dicho, es el primer estadio, o sea, es una patología que te llama la atención, que aparezca, y es de los primeros sintomatología de las fases iniciales del VIH. Vamos a ver también la importancia, aquí ya estamos en el desarrollo del SIDA 1 o 2 años más tarde. Esta es la quinta etapa, es decir, la que ya hay el SIDA a partir de los 5 o 7 años. Aquí empieza de neoplasias, ¿no? En este caso. Exacto. Hablamos de las enfermedades oportunistas, la TB, que es la tuberculosis de la que vamos a hablar, las neoplasias, los dos tumores más conocidos o las dos enfermedades de cáncer más conocidas en VIH son el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, y la mayoría de estos pacientes, una vez que han entrado en esta etapa, muere alrededor de los 2 años, entre 1 a 2 años, y una de las muertes también es por encefalitis o problemas a nivel meningitis, problemas cerebrales, ¿no? Infecciones cerebrales. Este es el linfoma no Hodgkin. Dice que cerca del 5% de los casos se presenta inicialmente en la cavidad bucal, como tumores ulcerados y dolorosos que tienen predilección por la mucosa palatina y la encía. Este sí puede ser un criterio de VIH, y que la forma de diagnóstico diferencial con el sarcoma de Kaposi es mediante una biopsia. Hay que aclarar que el sarcoma de Kaposi puede acompañar desde el inicio de la patología, desde el inicio del VIH, puede acompañar en una forma menor, no como la que vimos en la imagen, pero una forma menor, puede acompañar desde las fases iniciales del VIH. Por eso es que el sarcoma de Kaposi sí se lo adjudicó como tumoración del SIDA. Y literatura te dice que se presenta más en personas de contacto sexual homosexual. Sí, pero más en hombres también, la prevalencia es mayor. Y la prevalencia más en hombres con SIDA que mujeres con VIH. Vamos a ver también la asociación muy importante que tiene, esto quería aclarar, la relación estrecha que tiene con la tuberculosis. ¿Por qué sucede esto? La tuberculosis es un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis. Con obviamente, muchos de nosotros tenemos el bacilo de tuberculosis. Exacto. Pero y para muchos que se exprese, tenemos que estar en un estado inmunológico demasiado bajo para que la enfermedad se exprese y nos haga daño. Exacto, somos portadores en el mundo. El 80% de la población del planeta es portadora de tuberculosis. Entonces, como es portadora y no sintomática, los lleva ahí. El problema es que al aumento del SIDA, al aumento del VIH, esta bacteria, este Mycobacterium tuberculosis, se despertó y ya la persona inmunocomprometida con VIH se vuelve positiva a tuberculosis y contamina a la población. Ese es uno de los mayores problemas que dio el VIH con esto, ¿sí? Por eso dice que 250,000 muertes asociadas de tuberculosis, pero asociadas a VIH. Eso es una de las situaciones del problema mundial de la asociación con la tuberculosis,
y el gran problema del VIH, que es otra de las enfermedades oportunistas. Me parecía importante poner esto a consideración de toda la teleaudiencia, de lo importante que es que todo paciente en atención odontológica o de salud, pero de atención odontológica, debe ser considerado como positivo o ser portador de VIH, sin distinción de género, raza, condición social, económica y cultural. Todos los profesionales de la salud debemos atender a los pacientes de esa manera y con esa visión, porque esta enfermedad no respeta absolutamente nada, no respeta edad, no respeta nada. Entonces, los profesionales de la salud y la Organización Mundial de la Salud ha exigido que atendamos así a la población y que todos los pacientes tienen el derecho a ser atendidos en salud, aun que sean portadores de VIH o enfermos declarados de VIH. Esto en el caso de la salud, OMS, Organización Mundial de la Salud, Panamericana de Salud, claro, o la Asociación Dental Americana, que también ha determinado este tipo de derechos de pacientes y obligaciones de profesionales. Esto es muy importante lo que expresa aquí el doctor Jorge Luis, porque por esa es la razón por la cual utilizamos en atención odontológica tantas barreras, ¿no? Lo que es guantes, lo que es manejo de mascarilla, lo que es manejo de gafas protectoras. Teniendo en cuenta es mejor tener en cuenta que cualquier paciente esté infectado para tener todos esos cuidados que tenemos actualmente, ¿no? De esta manera evitamos la transmisión, evitamos la propagación de cualquier virus o cualquier otro tipo de infección, no solo VIH, puede ser también tuberculosis, puede ser hepatitis B, etcétera. Entonces es importante el uso de las barreras en odontología. Y también en este tema nos vamos a alargar un poquito más porque queremos pasarle al siguiente programa, lo que sería ya el manejo odontológico de los pacientes con VIH. ¿Cuáles son las consideraciones que tendríamos que tener en estos pacientes? Si hay consideraciones o no especiales, el manejo en los diferentes estadios de la enfermedad, ¿sí? Un poco también del diagnóstico inicial que debemos hacer en un paciente que es portador de VIH, con los cuidados que debemos de tener en el paciente, las terapéuticas que debemos de tener, la medicación que debemos manejar también es importante, porque muchos de esos pacientes toman varios medicamentos. O sea, los pacientes que ya son VIH positivos declarados toman varios medicamentos. Cualquier medicamento que le mandemos nosotros puede interferir con otro medicamento, causar algún tipo de daño, de toxicidad. Entonces tenemos que es un manejo un poco especial en este punto de estos pacientes, porque el manejo odontológico para una extracción, para una calza puede ser el mismo, pero el tema medicamentoso o cuando ya presenta algún otro tipo de lesión distintiva, y el manejo cambia, se modifica. Sí, es interesante hablar también de bioseguridad. O sea, todo esto abarca la bioseguridad. La bioseguridad, el consultorio odontológico puede ser un foco también de contaminación. Pacientes, profesionales o entre pacientes. Entonces es importante que esto también manejemos y que es parte también del cuidado de la diseminación, de evitar esta diseminación de enfermedad. En el Ecuador, desde los casos reportados desde 1983, que se reportó los primeros casos, se ha trabajado mucho en el conocimiento y en la prevención de esta enfermedad, pero ha ido en aumento y debe estar consciente la población de que las vías de infección, tanto sexual, tanto hematógena, tanto perinatal, bueno, en el Ecuador la perinatal no ha aumentado mucho, pero sí ha aumentado la hematológica, tanto por la drogadicción, el compartir jeringas usadas entre drogadictos, sí ha reportado un aumento del VIH en el país. Relaciones sexuales también sin protección han estado en aumento, también con su problemática de transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? Una de ellas, el virus del VIH. Y por eso hemos hecho hincapié en este programa de hablar acerca de las etapas, formación y sus manifestaciones en boca, que son las primeras que pueden presentarse en este virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y también educar al odontólogo que no debe de temerle a un paciente que tiene VIH para atenderle, no tiene que negarle la atención, es como un paciente más. Si hacemos los mismos cuidados que siempre estamos acostumbrados, es un paciente más en atención, salvo que ya tenga un estado de salud muy deteriorado, obviamente ya irá a otras instancias hospitalarias, pero en un principio es un paciente como cualquier otro. Sí, así debe ser, y
Como explicábamos, así exigen las leyes de Organización Mundial de la Salud, así exigen las políticas a nivel país. Y es importante, bueno, aclarar también que la prueba que se llama ELISA es la prueba del VIH, porque muchas veces dicen, no sé qué hacerme, ¿cuál es la prueba? La prueba es de ELISA, y una vez que esta prueba da un negativo, un positivo o un falso positivo, hay una prueba confirmatoria que se llama Western Blot de inmunofluorescencia. Eso para la teleaudiencia. Exactamente, y bueno, con esto queremos terminar el programa de hoy. Espero haya quedado entendido. Abordaremos en la siguiente entrega del programa lo que es, como explicaba antes, el manejo ya odontológico del paciente con este tipo de infección. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan pueden escribirnos a la dirección del mail dentalimplantcenter@gmail.com, a nuestros contactos a través de redes sociales, en Facebook como Dental Implant Center, en Instagram como DIC Ecuador, o a través de los números telefónicos 099 80 46 865 y al fijo 2378 874. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.